¿Qué tal están? ¿Qué ocurre cuando una de las mentes intelectuales más influyentes de los últimos 70 años deja de poder hablar, pero sus ideas continúan hablando por él? Esta pregunta resulta especialmente apropiada para aproximarnos al último periodo intelectual de Noam Chomsky, porque estudiar al Chomsky de los últimos años no significa solamente preguntarnos qué escribió recientemente, sino comprender cómo culminó una trayectoria intelectual extraordinaria que comenzó revolucionando la lingüística y terminó convirtiéndolo en uno de los grandes críticos contemporáneos del poder político, económico y militar. Noam Chomsky nació en Filadelfia en 1928 y desarrolló una trayectoria excepcionalmente amplia. Fue lingüista, filósofo del lenguaje, y lo sigue siendo, lógicamente, científico cognitivo, profesor universitario, ensayista, crítico, político y activista. Su influencia procede de dos grandes campos que, aunque diferentes, terminaron relacionándose profundamente. Por una parte, su revolución en la teoría lingüística, por otra, su crítica de las estructuras de poder, de la política exterior estadounidense, de la propaganda y de la concentración económica e informativa. En lingüística, Chomsky transformó profundamente la disciplina a partir de su obra Estructuras sintácticas, publicada en 1957. Su propuesta de una gramática generativa y su defensa de una capacidad lingüística específicamente humana modificaron la manera de estudiar el lenguaje y tuvieron consecuencias para la psicología de la filosofía de la mente y las ciencias cognitivas. Décadas después, cuando llegamos a sus últimos años de actividad, Chomsky continúa interesado en cuestiones fundamentales acerca de la naturaleza del lenguaje, la mente y la cognición. Pero el Chomsky, que alcanzó una enorme notoriedad pública, fue sobre todo el crítico del poder. Desde la guerra de Vietnam comenzó una intervención política extraordinariamente persistente. Su preocupación fundamental consistió en analizar la distancia existente entre los discursos oficiales de los estados y las consecuencias reales de sus actuaciones. Durante décadas examinó la política exterior de Estados Unidos, las guerras, las intervenciones militares, las relaciones entre las grandes potencias, la desigualdad económica, la propaganda y el funcionamiento de los medios de comunicación. Su tesis general era incómoda. Las sociedades democráticas no están protegidas automáticamente contra la manipulación. También en ellas existen mecanismos capaces de orientar la opinión pública y limitar el espacio de pensamiento crítico. Esa preocupación desembocó en una de sus obras más conocidas, Los Guardianes de la Libertad, escrita junto con Edward S. Herman. El título original pues está en inglés. Allí, en esta obra, diríamos, él desarrolló el denominado modelo de propaganda, destinado a explicar cómo los medios de comunicación pueden contribuir a reproducir las perspectivas dominantes sin necesidad de una censura estatal directa. En los últimos 5 años de actividad intelectual intensa, estas preocupaciones no desaparecen. Al contrario, se concentraron alrededor de algunos de los grandes problemas del siglo XXI: la política exterior estadounidense, el declive del orden internacional posterior a la Guerra Fría, las guerras de Afganistán, Irak y Libia, la crisis climática y las armas nucleares. También aparece el tema de Palestina, la rivalidad entre Estados Unidos y China y la posibilidad de una confrontación militar de consecuencias catastróficas. Uno de los libros fundamentales de este último periodo fue La retirada: Irak, Libia, Afganistán y la fragilidad del poder estadounidense, publicado este libro en 2022, junto con Rashad. El libro analiza la retirada estadounidense de Afganistán y la relación con las intervenciones anteriores en Irak y Libia. La cuestión central no es solamente por qué Estados Unidos abandonó Afganistán, sino que revela ese fracaso acerca de los límites del poder estadounidense. Chomsky y Prasad sostienen una tesis muy característica de su pensamiento. Las intervenciones militares, presentadas como operaciones destinadas a construir democracia, garantizar seguridad o defender derechos humanos, pueden producir consecuencias radicalmente diferentes de las proclamadas intenciones oficiales. Irak, Libia y Afganistán aparecen así como ejemplos de la distancia entre el discurso justificativo y los resultados concretos. La importancia de la retirada de Afganistán reside también en que muestra que Chomsky, a los 90 y tantos años, continúa interpretando los acontecimientos actuales mediante una estructura intelectual que había ido construyendo durante décadas. No era un pensador
que abandonara sus categorías fundamentales cada vez que cambiaba la actualidad. Aplica sus principios de análisis a nuevos acontecimientos. Esto nos lleva a una cuestión importante. ¿Era Chomsky simplemente un crítico de Estados Unidos? ¿O lo es solamente? Reducirlo a eso sería insuficiente. Su preocupación es más amplia: la concentración del poder y la capacidad de las instituciones dominantes para presentar sus propios intereses como si fueran intereses universales. Por eso criticó también el capitalismo, las grandes corporaciones, la concentración de riqueza y las formas de dominación económica. Su pensamiento político estuvo muy influido por el anarcosindicalismo y por una concepción libertaria de la sociedad. Defendía y defiende estructuras sociales en las que las personas puedan ejercer un control mucho mayor sobre las decisiones que afectan a sus propias vidas. Esta cuestión enlaza sorprendentemente bien con su filosofía del lenguaje. Chomsky siempre estuvo interesado por la autonomía humana. El lenguaje constituye para él una de las expresiones más extraordinarias de la creatividad humana. Somos capaces de producir una cantidad potencialmente ilimitada de expresiones nuevas. Esa creatividad lingüística fue para Chomsky una manifestación de una característica más profunda de la naturaleza humana. Y aquí aparece una conexión filosófica extraordinariamente interesante. El mismo pensador que estudió la creatividad del lenguaje dedicó buena parte de su vida a combatir las estructuras sociales que, a su juicio, limitaban la autonomía y la libertad de las personas. Para Chomsky, la educación debería contribuir a desarrollar individuos capaces de pensar por sí mismos. Una sociedad verdaderamente democrática no puede limitarse a conseguir que las personas voten periódicamente solamente. Necesita ciudadanos capaces de analizar críticamente la información que reciben. Esta concepción explica su permanente interés por los medios de comunicación. El problema no es simplemente que algunos periodistas mintieran. El problema era estructural. ¿Qué temas reciben atención? ¿Qué voces son consideradas legítimas? ¿Qué acontecimientos desaparecen de la agenda pública? ¿Qué lenguaje se utiliza para describir una guerra? ¿Qué víctimas reciben una atención extraordinaria y cuáles permanecen prácticamente invisibles? En estos últimos años de su producción, estas preguntas continúan presentes. También lo estuvo la cuestión medioambiental. Chomsky considera que la crisis climática no puede analizarse separadamente de las estructuras económicas y políticas. El problema no consiste únicamente en que determinados individuos consuman demasiado. Hay que examinar un sistema económico que favorece determinados comportamientos y que, en su opinión, subordinaba con frecuencia las necesidades sociales y ambientales a la búsqueda de beneficios económicos. En el mito del idealismo americano, en este libro, aborda la política exterior de Estados Unidos, que pone en peligro al mundo. Publicado originalmente en 2024, junto con Robinson, y editado en español por Ariel en 2025, encontramos una síntesis particularmente importante de esta última etapa. El propio sitio oficial de Chomsky lo presenta como uno de sus títulos más recientes y la edición española confirma ese título. Pero aquí debemos hacer una precisión histórica esencial. El libro no representa una obra escrita íntegramente por un Chomsky activo en 2024. El proyecto venía desarrollándose desde años anteriores y fue preparado junto con Robinson antes del deterioro de su salud. La obra reúne buena parte de las ideas que Chomsky había desarrollado durante décadas acerca del poder estadounidense. El resultado es prácticamente una especie de testamento intelectual de su pensamiento político. El libro analiza la política exterior de Estados Unidos, sus intervenciones militares, las relaciones con el sur global, el conflicto israelí-palestino y las guerras de Irak y Afganistán, entre otras cuestiones. Su propósito es examinar críticamente los mitos utilizados para justificar determinadas actuaciones internacionales. La tesis vuelve a ser provocadora. Estados Unidos se presenta frecuentemente como defensor de la democracia y de la libertad, pero sus actuaciones internacionales, según Chomsky y Robinson, deben juzgarse por sus consecuencias reales y no por la nobleza de los discursos utilizados para justificarlas.
Aquí encontramos una característica fundamental de Chomsky y su desconfianza hacia el poder, que no depende de quién ocupe la Casa Blanca. Podía criticar a presidentes republicanos y demócratas. Su criterio fundamental era otro: analizar las actuaciones concretas de las instituciones y compararlas con los principios que proclaman. En este sentido, su pensamiento no puede reducirse a una simple oposición partidista a Donald Trump. Sus críticas al poder estadounidense son anteriores por varias décadas a Trump y se extienden a administraciones de muy diferente orientación política. En los últimos años también encontramos trabajos relacionados con la lingüística y la teoría del lenguaje. Uno de ellos, publicado en colaboración con Matilde Marcoli y Robert Berwick, puede traducirse como Viejo y Nuevo Minimalismo, una comparación mediante álgebras de Hopf. El trabajo estudia formulaciones del programa minimalista y la operación denominada merge desde una perspectiva matemática. Este detalle resulta muy importante porque demuestra que el último Chomsky no era exclusivamente un comentarista político. Su interés científico por la naturaleza del lenguaje continuaba formando parte de su trayectoria intelectual. Y aquí llegamos a uno de los aspectos más fascinantes de su legado. Chomsky ha vivido intelectualmente en varios mundos a la vez. Es lingüista, pero también filósofo del lenguaje. Es científico, pero también crítico político. Es académico, pero escribía para un público también extraordinariamente amplio. Era un especialista en problemas técnicos de lingüística, pero intervenía también sobre guerras, economía, democracia y derechos humanos. Esta combinación explica su extraordinaria influencia. Ahora bien, cuando llegamos a 2024 se produce una ruptura radical. En junio de 2024 se informó de que Chomsky, entonces de 95 años, se encontraba recuperándose en Sao Paulo de un ictus sufrido el año anterior. Las informaciones indicaban que tenía importantes dificultades para hablar y movilidad reducida y que recibía tratamiento especializado. Esto significa que debemos ser extremadamente prudentes cuando encontramos en Internet referencias a nuevos libros de Chomsky publicados después de ese periodo. En buena medida se trata de recopilaciones, reediciones, entrevistas anteriores, selecciones de textos o proyectos desarrollados previamente. En español, por ejemplo, encontramos también Porque lo decimos nosotros, publicado en 2021, y Lucha de clases, cuya edición electrónica española aparece en 2022. No deben confundirse necesariamente las fechas de edición española con las de la creación original de los textos. Esta distinción es importante porque respetar a un gran pensador significa también respetar los hechos sobre su vida y también sobre su obra. Por tanto, estudiar al último Chomsky no significa únicamente estudiar sus últimos libros, significa estudiar la culminación de una trayectoria que une lenguaje, mente, libertad, poder, democracia, guerra, propaganda y responsabilidad intelectual. Chomsky ha sido una figura incómoda porque nunca aceptó fácilmente las fronteras entre disciplinas. El lingüista hablaba de política, el filósofo hablaba de ciencia, el científico hablaba de ética, el activista hablaba de democracia. De eso se trata. Y quizá precisamente ahí se encuentre una de las grandes lecciones de su trayectoria. El conocimiento no debería convertirse en compartimentos absolutamente aislados o estancos. El lenguaje tiene relación con la mente tiene relación con la libertad tiene relación con las instituciones tienen relación con el poder y el poder tiene relación con la información que recibimos. Todo está conectado. Por eso, cuando preguntamos qué estaba haciendo Chomsky en sus últimos años, como investigador y escritor, la respuesta más precisa es doble. Hasta que su salud se lo permitió, continuó desarrollando investigaciones lingüísticas, colaborando con otros investigadores, escribiendo y participando en debates políticos internacionales. Sus obras de 2022 y 2024 muestran la continuidad de sus preocupaciones sobre el poder estadounidense, las guerras, el orden internacional, la propaganda, el peligro nuclear y la crisis climática. Pero después del ictus, su actividad pública e intelectual directa quedó gravemente limitada. Por ello resulta más correcto hablar de la última etapa de su producción,
y del desarrollo de su legado intelectual que afirmar que actualmente está llevando a cabo una intensa actividad investigadora y literaria. Y esta distinción es importante porque respetar a un gran pensador significa también respetar los hechos sobre su vida. Chomsky deja detrás de sí una obra gigantesca con más de 100 libros y centenares de artículos, que ha influido en la lingüística, la filosofía, las ciencias cognitivas y el pensamiento político contemporáneo. Esto es algo evidente e indiscutible, pero quizá su legado fundamental pueda resumirse en una actitud de no aceptar como natural aquello que el poder presenta como inevitable. Ese principio atraviesa su obra científica y política. El lenguaje humano demuestra para Chomsky una extraordinaria capacidad creativa y la democracia debería permitir que esa creatividad se extienda también a la vida social. Que los seres humanos puedan pensar, decidir, organizarse y construir instituciones diferentes. Pero eso, más allá de que compartamos o no todas sus posiciones políticas, hay que entender que hay una pregunta de Chomsky que continúa teniendo una enorme vigencia. ¿Hasta qué punto somos capaces de pensar por nosotros mismos? Quizás esa sea la razón por la que Chomsky sigue siendo un personaje intelectual imprescindible. No solo porque haya tenido siempre razón, o casi siempre, no porque sus interpretaciones sean indiscutibles, y tampoco porque su pensamiento pueda reducirse a una determinada ideología, sino porque durante décadas nos obliga a mirar hacia aquello que normalmente preferimos no mirar: las estructuras invisibles del poder, los mecanismos de la propaganda, las consecuencias reales de las decisiones políticas y la extraordinaria capacidad humana para crear, comprender y también para cuestionar el mundo en el que se vive. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube, que ya dispone de más de 14.000 vídeos. Muchas gracias y hasta siempre.